íbamos a arrancar. La idea, como les anticipaba de esta charla, es poder a ustedes brindarles herramientas necesarias para en la práctica profesional cuestionar ante este aislamiento social preventivo y obligatorio y las prohibiciones efectuadas por medio del decreto 329 y su prórroga 487 respecto de los despidos incausados y las suspensiones por causas económicas. Les decía, herramientas para que puedan válidamente cuestionar la improcedencia de estos despidos, ¿sí? En primer lugar, me parece interesante hacer una articulación entre derecho de fondo y forma, porque desde el inicio del intercambio epistolar en materia laboral es fundamental para trazar una estrategia o un diseño y una estrategia defensiva, así como también ofensiva, poder contar con las herramientas conceptuales y jurídicas, normativas, para incluirlas y fundar el derecho que uno reclama. Esto es muy importante porque bien sabemos, como ustedes han tenido la posibilidad de advertir en nuestros talleres anteriores con docentes de esta misma casa de estudio relativos a lo laboral, la trascendencia fundamental que tiene en materia laboral el intercambio telegráfico para constituir en mora y efectuar el reclamo respecto del empleador. Entonces, desde este lugar es muy importante que puedan advertir que, si bien es trascendente que tengan las herramientas procesales, o mejor dicho, las herramientas prácticas necesarias, las puedan fundar y reposar en el derecho de fondo. La prohibición que está establecida por el decreto de necesidad de urgencia 487, que prohíbe los despidos sin causa y también las suspensiones por falta de disminución de trabajo por causas económicas, es la prórroga del decreto anterior con fecha de sanción del 30 de marzo 329. Pero como les decía, creo que es muy importante poder hacer una sucesión normativa para que vean cuál es el anclaje jurídico de todas estas normas de protección laboral que tienden a tutelar y a proteger al trabajador y la trabajadora como sujetos de preferente tutela constitucional, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, tal como establece también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como establecen diversos tratados con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22. Pero también como establecen numerosas fallos de la Corte Suprema a partir del mes de septiembre del año 2004, como por ejemplo el tan importante fallo Aquino, que en su considerando número 3 reivindica la importancia del trabajador y la trabajadora y el sentido antropocéntrico del derecho para no privilegiar a lo que los sajones llaman el orden público económico respecto del orden público laboral. Desde este fallo es que se recupera al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional. Muy importante, por cierto, en estos momentos de cambio de paradigma productivo, donde a través de las diferentes plataformas o de la financiarización de la economía parecería ser que la modernización exige la flexibilización de estos parámetros establecidos en el artículo 14 bis. Por el contrario, la razón de ser del derecho del trabajo, que no es más ni menos que el antagonismo que existía entre el capital y el trabajo y lo insuficiente que resultaba el derecho civil y sus principios de igualdad formal, de igualdad de los contratantes, de la primacía de la voluntad para regular derechos, cómo esto resultaba injusto en una relación jurídica donde el trabajador es un hiposuficiente contractual respecto del empleador, parámetro que está establecido en el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que todas las protecciones del orden público laboral deben entenderse como una forma de compensar desigualdades que anteriormente existen en la relación de trabajo. Visto desde este punto de vista, también podemos rescatar lo fundamental que resultan, también incluso para poner en los mismos intercambios telegráficos, la fortaleza de los principios generales del derecho del trabajo, como el principio protectorio, pero también y fundamentalmente en materia de suspensiones por causas económicas, el principio, por ejemplo, de ajenidad
del riesgo del trabajador. El trabajador es ajeno, o el principio de ajenidad tiene 3 notas fundamentales. El trabajador es ajeno a los frutos y por eso no es un socio y no se aplica a otra disciplina jurídica, pero también es ajeno a los riesgos y al instrumento de producción. Esa es la triple nota de ajenidad. Este principio, que está consagrado incluso en el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y que también se puede leer del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, es muy importante porque hay ciertos institutos de la Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo las suspensiones por causas económicas, que de alguna forma resultan cuestionados porque lo que hace es socializar los riesgos y las pérdidas en el trabajador en tiempos de crisis. Pero continuemos. Digo que esta asociación normativa arranca, si se quiere, desde el 13 de diciembre del año pasado, cuando se establece un agravamiento indemnizatorio dispuesto por el decreto de necesidad de urgencia 34/19 ante los casos de despido sin causa que se produzcan con contrataciones anteriores al 13 de diciembre del año pasado. Esto es porque a veces se cuestiona la eficacia que puede tener este tipo de normas y que aventaría teóricamente nuevas contrataciones. Es importante destacar entonces que esta duplicación o este agravamiento indemnizatorio se aplica a contrataciones anteriores al 13 de diciembre del 2019. Procede en el caso del sector privado, no en el caso del sector público, y en los casos de despidos directos sin causas que proceden respecto de que realiza el empleador. Esto también porque se ha tenido mucha profusión esto de que el decreto lo que hace es impedir el despido. No, por supuesto que ante el caso de un incumplimiento contractual por parte del trabajador procede, no está vedada la posibilidad de despido, o no es que se aplica esta duplicación de la indemnización en tanto en cuanto no se compruebe que es un despido efectuado con falsa causa. Pero bueno, dejemos que esto arranca ahí. Y también arranca con la ley 27.541, que es la que declara la emergencia sanitaria, económica, financiera y ocupacional. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, ya en el mes de marzo, el 11 de marzo, cuando la misma Organización Mundial de la Salud declara pandemia, el gobierno argentino, a través del decreto 260, amplía la emergencia sanitaria por un año. Por un año a partir de marzo, ¿sí?, del 2020. Es decir, no prorroga por más tiempo que lo que es la emergencia que decretó en diciembre del año pasado respecto de distintas dimensiones. Dijimos dimensión económica, financiera, ocupacional, etc. Bien, luego del decreto 260 y antes del decreto 297 del mes de marzo, del 20 de marzo, que declara o inicia el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya la OIT había declarado ciertas normas para proteger los puestos de trabajo y también la intangibilidad remuneratoria. Si ustedes ven el decreto 297/20, van a ver que hay 2 bienes jurídicos que intenta proteger. Por un lado, la salud pública, del cual se derivan los 2 derechos individuales, de la integridad física y la vida, pero también respecto de lo laboral, la intangibilidad de la remuneración, que resulta tan importante en tiempos de crisis, porque recordemos que la remuneración es un crédito alimentario, está establecido constitucionalmente en el artículo 14 bis, la intangibilidad de la remuneración, pero también la conservación de los puestos de trabajo. Esto es muy importante porque es lo que de alguna manera da sustento al decreto que prohíbe los despidos sin causa y las suspensiones por causas económicas, así como también los despidos por causas económicas del 29 de marzo. Insisto, decreto 329/20, prorrogado hace unos días por el decreto 487/20. Bien, ¿qué es lo que hace estas 2 normas? Se ha dicho que es una forma de limitar la libertad de contratar. Es importante ver, por lo menos yo que sigo la escuela del doctor Fernández Madrid, que no hay libertad de ejercer un acto ilícito. Fernández Madrid, en lo cual coincido, considera que el despido sin causa es un acto ilícito válido, que produce sus efectos. ¿Por qué? Porque dice que
fundado también en el principio del artículo 19, el despido sin causa, sin ningún tipo de motivación, el despido arbitrario, produce un daño al trabajador. Está privado de su fuente de trabajo y de su remuneración de manera injustificada, no está motivado en un incumplimiento contractual. ¿Sí? Por ese motivo es que el artículo 14 bis establece la protección contra el despido arbitrario, que a través del artículo 245, que establece la indemnización por antigüedad, una indemnización tarifada, que lo que hace es cumplir con ese mandato constitucional de la protección contra el despido arbitrario a través de una indemnización. Pero ¿qué sucede en momentos críticos en donde el trabajador resulta más vulnerable de perder su fuente de trabajo y por lo tanto su crédito alimentario? Recordemos que el trabajador que no tiene propiedad de los medios de producción en una sociedad que tiene un modo de producción capitalista y que por lo tanto protege y la propiedad privada y legitima también la apropiación del trabajo ajeno, tiene para participar legítimamente de la producción de bienes de una sociedad la venta de su propio trabajo. A partir de allí es que se genera esta desigualdad, porque no tiene más que otra cosa para poder procurarse su propia subsistencia. Entonces, en momentos de crisis se intensifica la protección ante el despido arbitrario, prohibiéndose o quitando de sus efectos propios a este acto ilícito válido, ¿sí? Del despido sin causa, insisto, del despido sin causa. Bien, teniendo en cuenta esta situación es que se considera constitucional, por supuesto, la intensificación de esta protección del trabajo del artículo 14 bis a través de estos decretos que prohíben, como les había dicho, el despido incausado y las suspensiones. Bueno, a raíz de esta situación es que la consecuencia que se activa en el caso de que el empleador intente despedir o suspender es la nulidad, ¿sí? Ese acto es nulo, de nulidad, excepto que el trabajador confirme, por ejemplo, en el caso del despido, a través de su consienta ese acto y reclame las indemnizaciones duplicadas también ante el caso del despido incausado. Esto es importante también ponerlo de manifiesto porque se dijo que el decreto que prohíbe los despidos sin causa y también los despidos fundados en causas económicas, de alguna forma se superpone con la duplicación o el agravamiento indemnizatorio que estableció el decreto 34/2019 y que ahora hace unos días se prorrogó hasta fin de año esa duplicación de las indemnizaciones a través del DNU 528/20. Esto no es así porque lo que intenta hacer este agravamiento indemnizatorio, esta duplicación, es disuadir al empleador de cometer esta conducta ilícita. En el caso de que se cometa y el trabajador la consienta, la duplicación o el agravamiento indemnizatorio ayuda de alguna manera al trabajador a poder compensar ese daño irrogado en situación de pandemia y de extrema vulnerabilidad. Bien, ¿qué sucede en el caso de las suspensiones? Porque en el caso de los despidos uno puede decir, bien, en el caso del despido incausado son absolutamente inválidos, en el caso de que llegue un telegrama donde el empleador diga prescindo sus servicios a partir del día de la fecha, que no creo que acaezca con esa torpeza, pero bueno, supongamos que es así, uno impugna la validez de ese despido a través de las disposiciones, en este caso y hoy en la actualidad, que establece el decreto 487. ¿Sí? Bien, pero en el caso supongamos que se despide a través de arguir una falsa causa. En ese caso, uno controvierte la causa del despido del mismo modo que lo hace en el caso de que se alegue en tiempos de normalidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que ahora existe el bloque de constitucionalidad federal que establece el 14 bis, los tratados internacionales y demás, pero que ahora coincide con un bloque de emergencia, un bloque de legalidad de emergencia que está en materia laboral, por lo menos en lo que les vengo enumerando. La emergencia ocupacional dictada por la ley 27541, la duplicación de las indemnizaciones establecida en el decreto 34/19, prorrogado por el decreto 528/20, el artículo 2 del decreto 200
establece el lapso, pero fundamentalmente, ¿por qué doy el artículo 2? Porque es el que suspende legalmente la prestación. Voy y vengo, pero acá quiero hacer una nota. Legalmente se está suspendiendo la obligación contractual fundamental del trabajador por imperio del artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros sabemos, y esto es fundamental para confeccionar un intercambio telegráfico o para rechazar una carta documento respecto que efectúa el empleador. Las obligaciones contractuales, como en todo contrato, están contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo, me refiero al empleo privado, por supuesto, entre los artículos 62 y el artículo 89. El artículo 84 establece la obligación de prestación de servicios de manera diligente, adecuada, con contratación al trabajo que tiene el trabajador. ¿Y qué es lo que hace el objeto del contrato de trabajo según el artículo 37 de la LST? Esta obligación es la que suspende el artículo 2 del decreto 297, excepto que se encuentre exceptuado o categorizado como trabajo esencial según el artículo 6 del mismo decreto y sus sucesivas decisiones administrativas que fueron habilitando distintas actividades como esenciales. Entonces, una de las cuestiones por las cuales uno dice el empleador no puede unilateralmente, y esto es importante para después ver el 223 bis, suspender lo que la ley ya suspendió por imperio del artículo 2 del decreto 297/20. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es trabajo prohibido en los términos del artículo 40 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que el trabajo es prohibido de determinadas tareas o ante determinadas circunstancias como las actuales, y el trabajo prohibido tiene diferencia con el trabajo ilícito, que no puede ser oponible, las previsiones están dirigidas al empleador. Con lo cual, si el trabajador reclama la remuneración, por ejemplo, de trabajo prohibido realizado, tiene efectos y la puede reclamar, porque estas previsiones van dirigidas al empleador. Entonces, es trabajo prohibido, por lo tanto, el empleador no puede suspender lo que suspendió el decreto 297. Pero además hay otra norma que corresponde al bloque de emergencia por la pandemia y que es muy importante en materia laboral y que es muy importante para consignar también los intercambios telegráficos cuando quieren rebajar unilateralmente las remuneraciones, cuando se quiere hacer valer acuerdos celebrados con el sindicato que el trabajador no consintió. Ahora vamos a ver, pero desde ya lo adelanto, que es el artículo 8 de la del decreto 297/20. ¿Qué pasa con este artículo 8? Asegura y garantiza la intangibilidad de los ingresos del trabajador. Y no digo remuneración, digo ingresos porque es la locución, es la palabra que utiliza expresamente este artículo 8, ¿sí? Y también, para que lo tengan presente, porque el artículo 223 bis, que es el que establece las prestaciones no remunerativas ante suspensiones por causas económicas, por ejemplo, son prestaciones no remunerativas y por lo tanto desalariciadas, ¿sí? Entonces es importante destacar que el artículo 8 del decreto 297/20 utiliza la palabra ingresos. Bien, pero ahí vamos al bloque de emergencia, de legalidad y cómo esto lo aplicábamos al intercambio telegráficos en el caso de despidos, y retomo, donde se alega una falsa causa. Se rechaza, por supuesto, del mismo modo que se rechaza en tiempos de normalidad, como les decía. Es decir, si no cumple con los requisitos de suficiencia y claridad para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa y que está establecido en el artículo 243 de la LST, se dice de tal modo. Por ejemplo, en el caso de que hable de falta de pérdida de confianza o de prestación insuficiente de trabajo y demás, cuando es insuficiente esa causa o es una causa que no está bien expresada, y cuando digo causa, por supuesto, me refiero a un incumplimiento contractual grave o una injuria grave, que es el dispositivo que utiliza el 242 de la LST para medir el despido causado, ¿sí? Ya sea producido directo por el empleador o indirecto producido por el trabajador. Insisto, estamos revisando estas normas para rechazar la causa, negar y rechazar la causa de un despido causado falso en momentos de pandemia, ¿sí? ¿Por qué?
porque, como reitero, el decreto 487 prohíbe los despidos o priva de sus efectos propios al despido incausado, no al despido causado. Entonces, ante esta situación de vulnerabilidad del trabajador, no solo teniendo en cuenta el carácter recepticio del despido causado también, sino también al funcionamiento de la Administración de Justicia para causas urgentes, solamente que nos ponen en una situación de vulnerabilidad, y ahora lo vamos a ver también. Bien, en ese caso rechazamos la causal por los motivos que están establecidos o las deficiencias que puedan tener a la luz del artículo 242, ya sea porque no se indican o no señalan una obligación contractual de incumplimiento grave, porque no respeta el principio de progresividad, porque hay ausencia de antecedentes disciplinarios, pero también porque tal vez no cumple con los requisitos de certeza, suficiencia y claridad que establece el artículo 243. Pero además, si nosotros advertimos que es al solo efecto del fraude a la ley, ¿sí? Y esto es ya artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, utilizar una norma de cobertura, que en este caso sería el 242, para evadirse de los efectos propios de una ley que está protegiendo un determinado, o de una norma, en este caso, bien jurídico, como es el puesto de trabajo, que sería el 297, la norma del 487 que prohíbe los despidos sin causa. Es decir, hay un despido incausado encubierto en una causa mendaz. Esa es la forma de impugnar en este caso los despidos causados que encubren un despido ad nutum o inmotivado, como regularmente se dice en el lenguaje del intercambio telegráfico. Ahora, la complicación viene en los supuestos de suspensiones concertadas, tal como lo establece el artículo 223 bis. Primero me gustaría aclarar que este artículo 223 bis fue incorporado en el año 1996 por la ley 24.700 en el capítulo de suspensiones. Y no habla de un tipo de suspensión en particular, esto es importante, sino que lo que regula es una prestación complementaria ante los casos de suspensiones por causas económicas. ¿Se entiende? Es decir, lo que hace es establecer una prestación no remunerativa ante el caso de suspensiones por causas económicas. Y ahora también vuelvo a otro instituto fundamental de la Ley de Contrato de Trabajo, como es las suspensiones por causas económicas dispuestas entre el artículo 219 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros bien sabemos que hay tres requisitos para la validez o la legitimidad de estas suspensiones. En primer lugar, que tengan justa causa, es decir, cuando son por falta de disminución de trabajo, que efectivamente este acontecimiento que impacta en la empresa le haga excesivamente oneroso al empleador su obligación contractual del artículo 78 de dar tareas y su obligación contractual del artículo 74 de pagar la remuneración. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay suspensión del núcleo duro del contrato, como digo yo. Por un lado se suspenden, por eso se habla de la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo y no la suspensión del contrato, porque, por ejemplo, las obligaciones de conducta continúan vigentes, como la obligación de buena fe, la obligación de colaboración y solidaridad del artículo 62, etc. ¿Qué se suspende? El núcleo duro por parte del trabajador, el objeto del contrato de trabajo, que es su prestación de su hacer infungible de su trabajo del artículo 84. Y por el lado del empleador, las dos obligaciones vertebrales: dar tareas u otorgar tareas para que el trabajador a su vez pueda cumplir con sus servicios y pagar la remuneración. La diferencia con la fuerza mayor de la falta de disminución de trabajo es que no es que se hace excesivamente oneroso o dificultoso para el empleador, sino que se torna imposible, como por ejemplo en el caso de incendio, o en este caso cuando se alegaba que el aislamiento era un caso de fuerza mayor. Primero, ante estas alegaciones está el artículo 1733 del Código Civil y Comercial, que incluso fue citado en el DNU 329, en el 487 y en el 297, que reza básicamente que la ley puede atenuar de los efectos a la fuerza mayor. En este caso, obliga de todas formas al empleador a continuar pagando ante los casos
casos de suspensión del trabajo cuando no es esencial, con la remuneración. Es decir, el 297 suspende la prestación de servicios por parte del trabajador, con lo cual se torna objeto prohibido. Pero el artículo 8, tutelando la remuneración o el ingreso del trabajador, lo que hace es imponer o continuar imponiéndole al empleador el pago de la remuneración. Vale aclarar que luego del famoso programa para la emergencia del trabajo y la producción, el ATP, del decreto 332 y 336 de este año, lo que se hace a través del ANSES, ante el caso de que las pequeñas y medianas empresas califiquen, es pagar una porción de la remuneración al trabajador, con lo cual, si se quieren los bienes jurídicos tutelados por parte del decreto 297, no es solamente la salud pública, la conservación de los puestos de trabajo y la intangibilidad remuneratoria, sino también la protección de la pequeña y mediana empresa, que es la que brinda el 80% del trabajo en Argentina. Hablando de pequeña y mediana empresa y no los grandes grupos económicos concentrados que a veces se ocultan detrás de la máscara de pequeña y mediana empresa. Pero reitero, ya vimos cómo invalidar de algún modo, cómo cuestionar fácilmente en el caso de que se despide incausadamente al trabajador ante la vigencia del 487/20 que prohíbe estos despidos, cómo hacerlo en el caso de despido causado, pero también cómo hacerlo en el caso de suspensiones, que como digo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay varias visiones o perspectivas que no consideran que es un trabajo prohibido, como les estaba mencionando yo, o que consideran que en el caso de los trabajos que no sean esenciales se puede suspender. Les cuento un pequeño fallo que tuve por un caso. Recuerdan también que ustedes pueden haber tenido también algunas consultas respecto de aquellos trabajadores que tenían un menor a cargo que estaba en edad escolar. Por resolución 108 del Ministerio de Educación se suspendieron las clases y por lo tanto, si ese menor está a cargo de ese adulto, también podría pedir esta licencia paga por cuidado del menor. En este caso, también está protegida su intangibilidad remuneratoria porque es una suspensión dispuesta o dentro de los casos o las excepciones legales. No solamente por el caso de cuidado de un menor, sino también en los casos de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo que establecía, y que fue previa incluso a la imposición del APSO, que establecía la no concurrencia al lugar de trabajo, las licencias pagas para aquellos mayores de 60 años, presten o no trabajos esenciales o que se encuentren en grupo de riesgo, es decir, estén inmunodeprimidos o tengan alguna patología que empece la prestación de servicios en la protección de su integridad psicofísica. Bien, entonces en este caso siempre había más entreveros en esa situación. Pero quiero adentrarme bien específicamente en los casos de suspensiones del artículo 223 bis, sobre todo después de la resolución 397 del Ministerio de Trabajo, que valida el acuerdo celebrado por la Unión Industrial Argentina con la CGT. Este acuerdo básicamente establece, y que fue prorrogado hace poco porque tenía una vigencia inicial de 60 días, no les quiero mentir del número de resolución, no recuerdo si es 437, bueno, después en todo caso lo busco mientras hacen los comentarios y se los consigno. Y que establece que los acuerdos del 223 bis que establezcan reducciones a la remuneración que no sean inferiores al 75% del salario neto de los trabajadores puedan ser homologados por el Ministerio de Trabajo. Esto trajo gran discusión porque lo primero que se decía es, a ver, estos acuerdos que incluso están establecidos, fíjense, dentro del decreto 329 primero y el 487 después, con lo cual uno puede llegar a decir, a ver, en la ingeniería jurídica de la norma hay una contradicción. Por un lado me prohíbe los despidos sin causas y los despidos por causas económicas, así como las suspensiones, y por el otro lado establece la posibilidad de hacer suspensiones o lo que yo llamo prestaciones no remunerativas del 223 bis. ¿Cómo conciliamos estos dos institutos? Bueno, grandes juristas como Héctor Recalde dijeron, a ver, estos acuerdos son nulos porque franquean o violan el artículo 12 de la ley de
contrato de trabajo que establece el principio de renunciabilidad. Como les había dicho al principio, a ver, nosotros tenemos un derecho de orden público y estos juegos normativos yo los consigno en todos los intercambios telegráficos que cuestiono la validez de las reducciones remuneratorias alegando o acuerdos de 223 bis o situación de fuerza mayor y más. Me han tocado diversidad de diversidad de cartas documentos, ya sea aquellos que no habían evidentemente estudiado bien la normativa y que directamente alegaban fuerza mayor y por esta, tanto por el decreto 329 como el 487 uno contrariaba ese fundamento, como el artículo 1733 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero en este caso directamente uno es la misma norma o la resolución 397 del Ministerio de Trabajo que está validando reducciones de la remuneración o de los ingresos del trabajador. En primer lugar, lo que hago es alegar la existencia del artículo 8 del decreto 297 que, como les comenté, establecía la intangibilidad de los ingresos del trabajador. Y acá les digo todas las normas, por lo menos que yo consigno. No solamente el derecho constitucional a una remuneración justa del artículo 14 bis, sino además lo que dispone el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el trabajador permanece a disposición del empleador y por lo tanto se devenga la remuneración. La protección a la remuneración que establece también la normativa de emergencia, el bien jurídico protegido ante el bien de emergencia que es el salario y la remuneración del trabajador. Pero sobre todo, también podemos impugnar la validez de estos acuerdos a la luz del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece el principio de renunciabilidad. Y por eso les hablé al principio, inicialmente, de la vigencia que tienen los principios generales del derecho al trabajo, el principio de ajenidad que tiene anclaje constitucional en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero que también está en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, los principios del derecho al trabajo no son manifestaciones meramente declamativas, son lo que le otorgan independencia a la disciplina laboral respecto del derecho civil, ¿sí? Pero básicamente hay 3 o 4 normas que podemos invocar para cuestionar la validez de estos acuerdos o pedir la nulidad de estos acuerdos, que es el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, en juego armónico con el artículo 8 y el artículo 12, que son los que hacen el cerrojo del principio de renunciabilidad. Pero también, fíjense que el artículo 223 bis exige 3 requisitos. Habla de suspensiones concertadas, no habla de una rebaja unilateral de la remuneración, con lo cual acá tenemos una exigencia de bilateralidad, pero también exige homologación de la autoridad de aplicación. Y acá me quiero detener. Estoy dando letra como para poder que ustedes puedan anotar e incluirlas en el rechazo de algún tipo de suspensión por 223 bis que el empleador quiera alegar desde el lado del trabajador, que básicamente es lo que hago en mi ejercicio profesional. Les decía, entonces, por un lado, artículos 7, 8 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero también artículo 7 de la Ley 14.250, que es la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo. Un convenio colectivo de trabajo está llamado a acumular beneficios respecto de la Ley de Contrato de Trabajo o del trabajador individualmente considerado. Es decir, que primero el gremio, si se quiere, o la organización sindical tiene mandato para representar el interés del trabajador a la alza, no imperio a la baja. ¿Sí? Por eso digo, el artículo 7 va en consonancia con el 7, 8 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, el 7 de la 14.250. Esto hace un combo del orden público laboral. Nosotros bien sabemos que el orden público laboral es un orden público de protección unidireccional respecto del trabajador y que por lo tanto es inderogable por norma alguna, ¿sí? Que sea contraria, indisponible, es decir, la disposición bilateral de las partes, e irrenunciable por acto jurídico unilateral del trabajador, ¿sí? Pero también, en ese caso, lo que hace es evitar un ejercicio ilegítimo del ius variandi. Si nosotros sabemos que son modificaciones unilaterales que no deben versar sobre condiciones contractuales esenciales, como lo es sin hesitación y sin lugar a dudas la remuneración. Vuelvo al 223 bis. Ojo, cuando quiera alegar el empleador la imposición directamente de una reducción remuneratoria, alegando la existencia de un
empresarial que representa ese empleador. Primero porque, como les decía, son suspensiones, son prestaciones complementarias que se tienen que pactar de manera bilateral, y ahí uno puede decir válidamente que el trabajador no consintió esa reducción, ¿sí? Pero por el otro lado exige homologación también, y la homologación es distinta a la homologación que establece el artículo 15 de la Ley del Contrato de Trabajo, cuando habla de los acuerdos conciliatorios o transaccionales, que ustedes saben que tanto en los acuerdos del SECLO, los acuerdos espontáneos o en los acuerdos conciliatorios que se establecen en instancia judicial, se alcanza o se homologa cuando hace un control de legalidad de la autoridad administrativa o judicial, una justa composición de intereses de derechos. En ese caso hay una cosa juzgada, pero en este caso en particular, la homologación eventual no hace cosa juzgada administrativa, con lo cual ese acuerdo puede tener una revisión judicial posterior. Bien, entonces estos tres requisitos que tiene el 223 bis, es decir, establece prestaciones no remunerativas, tiene que haber un consentimiento por parte del trabajador, pero también tiene que haber una homologación. Ya les digo, se cuestiona fundamentalmente porque se dice que es contrario, primero que es contrario al principio de renunciabilidad, pero después que es contrario a uno de los bienes jurídicos fundamentales que le interesa proteger al decreto de necesidad de urgencia 297, es decir, todo este complejo normativo, toda esta profusión normativa lo que hace es proteger dos bienes jurídicos fundamentales, como les dije, la salud y el trabajo, y dentro del trabajo se abre un vértice más, que es la protección de la remuneración y la intangibilidad de los ingresos. En ese caso, el 223 bis o la resolución 397 y su prórroga, resolución del Ministerio de Trabajo. Seguramente ustedes buscan en Infolet, ahí les va a salir la modificación del último número de la resolución, que es el que no recuerdo en este momento. Bien, entonces cuando yo ataco a ese acuerdo que el empleador quiere alegar para la reducción remuneratoria, también tengo que atacar la invalidez de la resolución o la nulidad de la resolución 397 del Ministerio de Trabajo, ¿sí? En ese caso. Hay otra cuestión muy frecuente que sucede en la práctica, que es que el empleador le cursa una carta documento haciendo saber, carta documento en el mejor de los casos, a veces se ha hecho en marcas muy famosas de ropa infantil, por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp, etc. Le hace saber la existencia de esta prestación complementaria no remunerativa de manera retroactiva. Esto, por supuesto, que no tiene ningún tipo de validez, ya sea por todos los motivos que les acabo de esgrimir, pero también por la retroactividad que pretende ese acuerdo. ¿Se entiende? Bien, por último, antes de que se me pasen los últimos 5 minutitos, después obviamente me van a preguntar, quisiera hacerles una pequeña mención a cuáles son las vías procesales para cuestionar este tipo de acuerdo. Sobre todo ahora que sabemos que hay obviamente una feria judicial extraordinaria que viene prorrogando la Corte Suprema de Justicia y que solamente se atienden cuestiones que no admitan demoras en los términos que establece la primera Corte acordada de la Corte, la acordada número 4, pero después, y acá me voy a seguir por mi pequeño machete, a ver que me guío, porque es la 4, la 6, la 12, 16 y estas concordantes acordadas de la Corte, pero también en materia de lo que es la Justicia Nacional del Trabajo, las sucesivas acordadas o resoluciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, insisto, solamente admiten cuestiones que no admitan demoras o dilación. Bueno, nuestro principal argumento es que la remuneración del trabajador o todos los créditos indemnizatorios o remuneratorios tienen carácter alimentario, por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero también por esto que les había mencionado. Por eso me parece importante la letra que tiene que ver con el principio protectorio. ¿Por qué surge el derecho al trabajo? ¿Por qué el trabajador es un hiposuficiente laboral? Porque lo único que tiene para procurar su propia subsistencia es su remuneración. Entonces, cuestiones que no admitan demoras, porque se trata de un crédito alimentario, y en los términos también del 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahí se nos abre la vía para cuestionar judicialmente estos acuerdos o estas reducciones remuneratorias
basadas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, podemos optar por una medida autosatisfactiva, en segundo lugar por un amparo, un juicio sumarísimo, o en tercer lugar, y esto es lo que frecuentemente yo realizo, una medida cautelar autónoma con la necesariedad de iniciar el despido o la acción principal con 10 días posteriores. Esto me da la posibilidad, primero, de no tener la exigencia severa del juicio de casi certeza que exige una medida autosatisfactiva, sino de un juicio de probabilidad, sino también de poder ver cuál es la estrategia que va, en el caso de que me concedan la medida cautelar, a la respuesta de la parte demandada, pero en el caso también de que no se concedan, poder iniciar un juicio ordinario, ¿sí? Básicamente esa cuestión. Bueno, son y 41. Voy a abrir, con lo mal que me llevo en la tecnología, y agradezco muchísimo a quienes me convocaron al centro de graduados y todas las colegas que me enseñaron a utilizar este dispositivo, pero también que estuvieron abiertas a cualquier tipo de consulta que yo tuviera en relación a esto. Bueno, ahí creo que ya está, que pueden formular preguntas al respecto. Es un tema vastísimo para desarrollar en 45 minutos. Creo que mucho más tiempo aburre también, o uno pierde la atención. Bueno, pueden consultarme incluso si quieren, o pasar preguntas si se les ocurre con posterioridad al centro de graduados para que me las formulen, o en mi Instagram personal, no tengo ningún inconveniente. Creo que ir de lo general a lo particular, que eso es lo que intenté hacer, suspensión durante el embarazo. Bueno, en ese caso, en la resolución 207, inicialmente el Ministerio de Trabajo establecía la licencia con goce de haberes. El caso que me pasó un colega y que les comentaba recién era su licencia por cuidado de hijo menor en edad escolar, pero los fundamentos son exactamente los mismos, que están contenidos o que es dentro de las excepciones que establece en la resolución 207, y que por lo tanto no procede ningún tipo de exención o reducción remuneratoria o no pago, porque, a ver, les quiero poner ejemplos sin mencionar ningún tipo de empresa. Hay empresas de una cadena farmacéutica muy importante, también inicialmente no les pagaba la remuneración a sus trabajadores que tenían al cuidado de sus hijos menores o trabajadores embarazadas, en base a que realizaban tareas esenciales por imperio del artículo 6, ahí se me pasa muy rápido los comentarios, por imperio del artículo 6 del 297. En ese caso existe la resolución 207, pero fundamentalmente y fundado, ya les digo, en la intangibilidad del artículo 8 del 297. Aguárdenme un momentito. Hay un trabajador que tiene 60 años que está exceptuado y quiere ir. Miren, chicos y chicas, afectuosamente, perdón la informalidad, como es trabajo prohibido, no es que el trabajador que tiene mayoría de 60 años puede decir, bueno, voy a ir a trabajar. En ese caso, o sea, a ver, cualquier tipo de comunicación, por supuesto, como les había explicado el profesor anterior, también en materia laboral tiene que ser hecha a través de un medio de comunicación fehaciente. Pero recuerden bien la cuestión del derecho de fondo. Por eso es muy importante saber qué consignar en un intercambio telegráfico, pero entroncado y articulado con el derecho de fondo. Estamos hablando de trabajo prohibido, estamos hablando del poder que tiene el Estado de regular ante situaciones críticas, ¿sí? Y por lo tanto, no se trata de una cuestión facultativa. A ver, hay muchos acuerdos. Acá dice Sonia Tognoli, hay muchos acuerdos, que esto es cierto, es muy frecuente. Hay muchos acuerdos que se han hecho en forma privada con los trabajadores, persuadiéndolos con posterior conservación del empleo. Entiendo que si no están homologados no tendrán validez. Es así exactamente. Pero a veces sucede porque otro de los principios es la primacía de la realidad en materia laboral, además de la desigualdad que existe. Entonces, ¿qué pasa cuando el trabajador, para conservar su puesto de trabajo, firma o suscribe igual una cuestión de esta magnitud? Por supuesto que puede alegar la componente de artículos que yo les mencioné, el principio de renunciabilidad encarnado en el 7, 8 y 12 de la LST, si el empleador invoca un acuerdo colectivo, el artículo 7 de la 14250, pedir la inviabilidad de la resolución 397 del Ministerio de
Trabajo, que establece que los acuerdos son válidos y se homologan si establecen una reducción no inferior al 75% del salario neto. Pero por supuesto que si no tienen el requisito de la homologación, que ya de por sí exige el 223 bis, no tienen validez. Acá me dice Claudio, es interesante este tipo de cuestionamientos, sobre todo porque nosotros como abogados podemos opinar como ciudadanos de una manera diversa a lo que establece la ley. Dice Claudia, ¿qué pasa con la empleada varada en el exterior? No es justo que pague el empleador todos los sueldos. Bueno, justamente lo que hace el Estado en la legislación es conciliar. Yo creo que esta noción a veces que nos han imprimido desde las facultades de que mi derecho termina donde empieza el del otro, en realidad es una ficción legal muy peligrosa, porque incluso yo siempre pongo este mismo ejemplo, con la reducción de la jornada, en el siglo pasado, que fue la primera reivindicación del movimiento obrero organizado, el día tiene 24 horas. Si el trabajador trabaja menos de 14 horas, que es lo que habitualmente hacía, entonces en ese caso le come el derecho al empleador a trabajar menos, trabajar 8 horas y no 14. En ese caso se ve bien patente cómo la regulación para proteger un determinado derecho va a ir, entre comillas, en perjuicio de la otra parte. Por eso creo que es fundamental ver cuál es el bien jurídico protegido y cuál es la parte que no por una cuestión subjetiva, porque sea buena o mala, está protegida en el marco de una relación de trabajo. El trabajador no es un socio, como no es un socio, no está, el sinalagma contractual no está en pie de igualdad, sino que está en desigualdad de condiciones. El orden público laboral, con sus normas inderogables, indisponibles y irrenunciables, elevan de a poquito o intentan elevar al trabajador para que esté en paridad de condiciones. En este caso, cuando lo que exige es la continuidad del pago de los ingresos, también, y por eso dije, ojo, que otro bien jurídico protegido es también a la pyme o la pequeña y mediana empresa, para que pueda afrontar en un momento de crisis económica y de retracción de la economía los salarios de sus trabajadores. Por eso es que a veces hasta permite, a través de la adhesión a este ATP, el pago por parte del ANSES. Ahora, recordemos, y vuelvo al principio de agilidad, el trabajador no participa de las ganancias del empleador. ¿Por qué? Porque la Constitución o cualquier modo de producción de capitalista legitima la apropiación del trabajo humano, de la ganancia del trabajo humano, ¿sí? Entonces, en este caso, en momentos como los actuales, lo que hace es privilegiar el carácter alimentario de la remuneración respecto de la ganancia del empleador. Ustedes bien pueden decir, pero no hay ganancia en este caso, por eso también el Estado sale al salvataje, o este es mi punto de vista, por supuesto, de las pequeñas y las medianas empresas. Aguárdenme, que sigo viendo. Acá Gega 1255 me pregunta si creo que en circunstancias de la pandemia sirve reformar la ley de contrato de trabajo. Sí, sería para qué o con qué sentido. Bueno, acá ahí está el tema que plantea Silvia. ¿Qué sucede en caso de cierre del negocio por causa de pandemia? Bueno, esto es justamente lo que se trata de evitar, y por eso se pone el foco también en la pequeña y la mediana empresa, porque la manutención del contrato de trabajo está directamente atada a la conservación de la empresa. En este caso, si hay un cierre de la empresa debido a la pandemia, como es tu pregunta, se debe mantener a los empleados hasta el 37 del 1 en principio. En realidad, claro, lo que trata es justamente de conservar el puesto de trabajo. Por supuesto que la ley nunca puede impedir, o en este caso, lo que tiene que ver con una crisis económica. ¿Qué quiero decir? No va a poder evitar una quiebra en el caso de que efectivamente así exista. A ver. Se considera incumplimiento el empleado de comercio no concurra al local estando no autorizada. No comprendo bien esta pregunta. Si no está autorizada, o sea, el incumplimiento contractual no se puede dar porque el artículo 2 del 297 suspendió la prestación de servicio. Acá dice la resolución 207, en su artículo 3 contempla las licencias, ya sea por cuidado de hijo o por embarazo, pero muchos empleados la rechazan. Por eso es importante separar en el plano del ser del deber ser. Acá lo que vamos a hacer es qué estrategias jurídicas o qué instrumentos tenemos para justificar como abogados que ese rechazo del empleador no está
por eso les dije, yo lo que hago es cautelar autónoma con interposición de la demanda con 10 días de posterioridad, cuestionar ese rechazo que es ilegal. No, ¿es legal recuperar horas trabajadas a raíz de la pandemia? No, porque el trabajo está prohibido, no es que hay un banco de acumulación de horas. Sí, el artículo 207, cuando habla de, perdón, el artículo, estoy mareada, la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, cuando establece la licencia en otro de los casos por el cuidado del hijo menor, se aplica, por supuesto, las actividades que también son esenciales. Desde ya, las actividades contempladas, hay dos tipos de actividades, las esenciales y las no esenciales en el 297. Las esenciales son las del artículo 6 y las que con las sucesivas decisiones administrativas se fueron ampliando. Por supuesto que tiene que ser una licencia paga sin perjuicio de que sea una actividad esencial, ¿sí? Fíjense el caso de que yo les mencionaba y que un colega amigo tuvo la deferencia de pasarme, se trata de una trabajadora de Arcos Dorados, que es una actividad esencial porque está alimentaria, que tenía a su hija a cargo y sin embargo no le habían pagado la remuneración porque no concurría y no le reconocían esa licencia, y la justicia ordenó el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el periodo de tramitación de la medida cautelar y que no le abonaron. Acá me preguntan cómo se maneja el despido indirecto por situación laboral irregular en tanto en la percepción de ATP y provisión de despedir. A ver, entiendo, Yana, por situación irregular que el trabajador no está registrado o está indocumentado, lo que vulgarmente se llama empleo en negro. En ese caso, bueno, lo que se ve de la precarización es que el trabajador, cuando inicia esa acción, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer en el primer intercambio telegráfico, en el primer telegrama que envíe el trabajador? El trabajador va a decir que es nulo por el 487, el despido o el despido o la colocación en despido indirecto que se coloca el trabajador o porque no le paga la remuneración. A ver, voy por partes. Estoy en negro, no me pagan la remuneración. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Primero lo que digo es obligación contractual entre 62 y 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. No se me abona la remuneración, artículo 74, eso es un incumplimiento contractual grave. La mora es automática por el 137 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero además intimo por el artículo 11 de la 24013, que regulariza la relación laboral conforme al artículo 7 de la 24013, con esta remuneración, esta fecha de ingreso, esta jornada de trabajo y demás. Cuando el empleador obviamente rechace la existencia de la relación de trabajo, uno se coloca en situación de despido, 246 de la LST, que tiene los mismos efectos que un despido directo incausado en este caso, con lo cual puede reclamar la doble indemnización del 528/20, que prorroga el 34/19, y también invocando la prohibición que establece el 487, ¿sí? Pero no es que no se aplica porque el trabajador no está registrado. La dificultad es probatoria y de reconocimiento de una tutela judicial efectiva en momentos como los actuales. Periodo de prueba, a ver que me alcance el tiempo. El periodo de prueba, esto es importantísimo destacarlo, no es un contrato, así como la suspensión concertada no es una suspensión particular. Hay tres suspensiones: suspensiones disciplinarias, suspensiones precautorias, pero suspensión por falta de disminución de trabajo y fuerza mayor. En el caso del periodo de prueba pasa igual, es un periodo dentro de la modalidad contractual, que es el principio de la ley de contrato de trabajo por tiempo indeterminado. También hay jurisprudencia que no se puede despedir en caso de periodo de prueba, ¿sí? La ley no distinguió, el 487 no distingue, y donde la ley no distingue, nosotros tampoco tenemos que distinguir, este famoso adagio romano, ¿sí? Entonces, el despido tampoco tiene que proceder en periodo de prueba, no tiene eficacia, o también rige la prohibición de despedir del 487 dentro del periodo de prueba. Puedo informar mi Instagram, Natalia Salvo, en realidad es Natalia B. Salvo, @gmail, ese es mi Instagram. Se destaca la rapidez, dice acá, de las homologaciones de los acuerdos de la CGT UIA, exactamente por eso digo que son, ojo con las homologaciones
observaciones en ese aspecto porque son susceptibles de revisión judicial posterior y yo lo puedo atacar en el caso de que me lo quieran aplicar. Si lo quieren hacer retroactivamente, como les dije, es absolutamente improcedente e ilegal. Pero por otro lado también, fundamentalmente, porque es contrario al principio de renunciabilidad y al artículo 8 del 297 que asegura la intangibilidad remuneratoria. Acá me hablan como no hay ciclo. El ciclo teóricamente estaba funcionando para los acuerdos espontáneos, pero la verdad que las audiencias hechas por plataforma virtual, a ver, esperen, hay una es la resolución 200 del ciclo/20, es una de las que regula. Otra resolución del Ministerio de Trabajo, que si mal no recuerdo es la 340 o 44, que es la que establece la virtualización o la posibilidad de continuar con todas las actuaciones administrativas de manera virtual, que estableció el Ministerio de Trabajo. No se puede despedir en el periodo de prueba, ya se los aclaré. Actividad esencial que sucede, el empleado no quiere concurrir a trabajar aludiendo peligro por COVID. Mira, en el caso de que sea una actividad esencial y vos no querés ir a trabajar, a ver, no es que vos querés porque te resulte displicente, sino porque considerás, a ver si te estoy interpretando bien, Silvia, considerás que es peligroso, lo que puede servir es, por ejemplo, y que es lo que sucede muy frecuentemente, que el trabajador, otra vez a las obligaciones contractuales para constitucionar telegráficamente, que el empleador no cumple con su obligación de seguridad y por lo tanto no respeta el principio de indemnidad establecido en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque no provee lo que se llama elementos de protección personal, los EPP, que en este caso se puede incluir desde barbijo hasta alcohol en gel, guantes, o en el ámbito de trabajo no se toman los recaudos necesarios para la protección del trabajador de su integridad en su salud, ¿sí? Ahora, me habla de un shopping acá. Bueno, ya les digo, si es una actividad esencial y no está dentro de ningún grupo de riesgo, tenés que concurrir a trabajar. Pero tal vez lo que vos te estás refiriendo es qué pasa si no hay un cuidado o no hay un cumplimiento adecuado de la obligación de seguridad. A ver. Ya les hablé de la situación irregular en el caso del despido, ya les puse el Instagram. Me parece que estoy siempre por los mismos. Hablé un poquito más abajo, porque quedan poquitos minutitos y ya se corta. En el despido indirecto también se duplica, chicos. La situación del despido indirecto está contemplada en el 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos remite al 242, que habla del despido directo sin causado. Erika, empleador no paga salario, es intimado, contesta telegrama aludiendo que está a disposición salario por 48 horas, sin indicar tiempo, domicilio para cobro bajo procedimiento de consignar judicialmente. Primero hay que ver si está bancarizado ese trabajador. Hay una resolución que creo que es la 360/2001 del Ministerio de Trabajo que establece que cuando se trata de una determinada remuneración, que es más de un pago por una remuneración parcial, tiene que estar bancarizado el pago. En ese caso, la prueba del pago es el depósito, sobre todo cuando no se puede suscribir un recibo de haberes.